El 14 de junio de 1986 murió en Ginebra Jorge Luis Borges, el más extraordinario escritor que ha dado la Argentina. Mundialmente reconocido entre los grandes creadores de la literatura contemporánea, Borges es también uno de nuestros autores más controvertidos. En su vida se plantean con nitidez distintos ejes: su particular relación con las mujeres, la pérdida gradual de la visión que lo dejó en la ceguera, sus discutidas actitudes políticas y la consumación de una obra y un estilo literarios de valor y singularidad excepcionales. A esto hay que sumar los temas que reiteró en sus trabajos, desde la violencia a la circularidad del tiempo, la profusión de enigmas y provocaciones que manifestó a lo largo de su existencia y quizás, antes que un premio Nobel que nunca le dieron, su profundo cariño por Buenos Aires. Jorge Luis Borges ha muerto hace ya largos años. Las facetas de su persona y su producción escrita siguen despertando miradas dispares de amor y a veces de rechazo. En esa ambivalencia, en ese juicio contradictorio que él mismo estimuló, están presentes algunas de las paradojas argentinas. El gran enemigo de Borges ha sido el prejuicio, ¿no? Hay un gran prejuicio y una fiaca mental también. Yo no voy a negar nunca que Borges fue un verdadero genio de las letras. Pero fue un genio, pero no fue un sabio, le faltó sabiduría. Escribía genialidades y después hablaba bien de los dictadores, por ejemplo. No se privó de ir al juicio a las juntas, no se privó de opinar bien o mal sobre todo, en general mal, pero cuando opinaba mal siempre descubría algo interno en las cosas que era interesante, ¿no? La gente empezó a conocerlo cuando apareció en la televisión y después seguramente ni siquiera lo leyeron. Lo reconocían porque es fácil reconocer un caballero con el ojo con los ojos en el techo y el bastón. Entonces, claro, ese es Borges, no hemos visto en la televisión. Al hombre a quien los libros eran su herramienta fundamental, su entretenimiento, su goce, y yo diría hasta su erotismo, era a través de los libros. Quedarse ciego tiene que haber sido una tragedia espantosa. Las mujeres decían, me encanta ir a caminar con Borges y hablar de literatura, ¿no? Pero cuando llegaba el momento de concretar, eso que antes se llamaba sex appeal, ¿no? Esa cosa, él no tenía eso, él hablaba de literatura. Escribió en Hombre de la Esquina Rosada. Sabía llegar de lo más paquete al quilombo, en un oscuro, con las prendas de plata. Los hombres y los perros lo respetaban y las chinas también. Nadie ignoraba que estaba debiendo 2 muertes. Usaba un chambergo alto, de ala finita, sobre la melena grasienta. La suerte lo mimaba, como quien dice. Los mozos de la villa le copiábamos hasta el modo de escupir. Poco después de la muerte de mi amigo el caudillo de Nicolás Paredes, que había sido protector de Carriego y que debía varias muertes, el comisario me dijo, sí. Y también entonces murió el año 29. Yo traté de recobrar de algún modo la voz de él en ese cuento. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo nació el 24 de agosto de 1899 en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Hijo de Leonor Acevedo y de Jorge Guillermo Borges, heredó de sus mayores una gran afición por la literatura, que comenzó a descubrir desde muy pequeño. Georgie, como lo llamaban en su familia, aprendió el inglés de su abuela paterna como segunda lengua y asistió a una escuela pública en el barrio de Palermo, donde era motivo de burlas por su tartamudez, sus gruesos anteojos y su vestimenta pretenciosa. Pasaba ya la mayor parte del tiempo encerrado, dedicado a leer o escribir en soledad.
La única compañera de juegos era su hermana Nora. El pobre Borges tenía unos vidrios de este porte, veía muy poco, era muy corto de vista, era muy tímido, era tartamudo, y bueno, lo deben haber cargado bastante en el colegio. Entonces, su felicidad, como lo fue siempre, no era estar con otros chicos, salvo con su hermana, sino la lectura. Y la lectura lo trasladaba a otros mundos, a otras posibilidades. Antes de cumplir 15 años, Borges viaja con su familia rumbo a Suiza. Además de recorrer Europa, el padre quiere hacerse operar en Ginebra por un importante oftalmólogo. Hay que pensar que Borges fue el sexto Borges en línea directa que murió ciego. Él sabía cuál era su destino, lo supo desde que era muy chico. Alguna vez lo dejaron salir solo a eso de los 8 o 9 años y lo atropelló un tranvía. Escribió en el Aleph: Vi la circulación de mi oscura sangre, vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Aleph, desde todos los puntos. Vi en el Aleph la tierra y en la tierra otra vez el Aleph, y en el Aleph la tierra vi mi cara y mis vísceras. Vi tu cara y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo, y sentí infinita veneración, infinita lástima. Toda la literatura se dice de trampitas, pero de trampas sinceras, de trampas emocionadas, no de trampas armadas en frío. Yo creo que la emoción es necesaria para la creación estética. Si una persona escribe en frío, no, esto no podía hacerlo. El estallido de la Primera Guerra Mundial obliga a la familia a prolongar varios años la estadía prevista. En Ginebra, Borges retoma sus estudios formales. Además de adquirir amigos reales entre sus compañeros, aprende francés, latín y alemán. Su conocimiento de idiomas le permite abordar autores como Schopenhauer, a quien admiró toda su vida, y al austríaco Meiring, cuyo libro El Golem ejercería una notable gravitación en su obra. Con el tiempo, en el largo viaje de Borges por los libros, resurgirían una y otra vez numerosos autores. Uno puede detectar también que lo influyó mucho la literatura de fines del siglo XIX, que él admiraba, como Conrad o Kipling, a los que siempre rindió homenaje. Todos los autores que a él le gustaban los hizo parte de su cuerpo, entonces también, y los que no le gustaban los odiaba de una manera tan enfática que uno piensa si no se puede odiar a Borges de la misma manera. En 1919, la familia Borges se traslada a España. Jorge Luis conoce en Mallorca al poeta Jacobo Sureda. Tiempo después, comienza a frecuentar los principales circuitos literarios de Sevilla y Madrid. Se vincula con un grupo de poetas y escritores que impulsaba el ultraísmo, movimiento de vanguardia vinculado con el futurismo y el dadaísmo. Borges conoce a Rafael Cansino Sassens, fundador del movimiento, a quien siempre consideró como uno de sus más grandes maestros. Escribió en Arrabal: Esta ciudad que yo creí mi pasado es mi porvenir, mi presente. Los años que he vivido en Europa son ilusorios. Yo he estado siempre y estaré en Buenos Aires. Yo alguna vez escribí que otros se jacten de lo que han escrito. A mí me enorgullece lo que he leído. Sí.
De regreso en Buenos Aires, se convierte en impulsor del ultraísmo. Con algunos poetas de su generación, como Nora Lange y Eduardo González Lanuza, crea en 1921 la revista mural Prisma, que ellos mismos pegan en las paredes de la ciudad. La experiencia dura 2 números. La influencia ultraísta permanecería en los poemas reunidos 2 años más tarde en el primer libro publicado por Borges, Fervor de Buenos Aires. Y él decía que cuando escribió Fervor de Buenos Aires, bueno, ahí ya estaba todo. Que él después fue, digamos, repitiéndose, pero que eso un poco prefiguraba todo lo que fue después. Borges fue abandonando el ultraísmo e incorporando a sus escritos el fruto de un genuino interés por los arrabales de su ciudad natal, sus arquetipos y su lenguaje. Recorre los suburbios de Buenos Aires, los estudia y se esfuerza por escribir sus textos en criollo, es decir, en la heterogénea lengua vernácula de la charla porteña, según sus palabras. Y él habla de todos nosotros, él habla de rioplatense, ¿no? Este Buenos Aires con tantos idiomas, tantas lenguas, tantos niveles de literatura. Borges es el emergente de un universo riquísimo que es el Buenos Aires de principios de siglo, conformado por gentes de muchísimas culturas, con el comienzo de la literatura popular también. Es decir, por primera vez en nuestra literatura, que no es la gauchesca, claro, se usa el vos. Nos enseñó a no tener miedo a escribir en Argentina. Todos escribimos en la lengua que escribió Borges. Todo escritor, o por lo menos, si suena un poco exagerado esto, nadie puede escribir como si Borges no hubiera existido. Es una literatura extremadamente prolija, de un alto grado de perfección y muy incontaminada por la experiencia, ¿no? por la experiencia vital. Dice el escritor mexicano Carlos Fuentes: el sentido final de la prosa de Borges, sin la cual no habría simplemente moderna novela hispanoamericana, es atestiguar que Latinoamérica carece de lenguaje y por ende que debe construirlo. Borges confunde todos los géneros, rescata todas las tradiciones, mata todos los malos hábitos, crea un orden nuevo de exigencia y rigor sobre el cual pueden levantarse la ironía, el humor, el juego, sí, pero también una profunda revolución que equipara la libertad con la imaginación y con ambas constituye un nuevo lenguaje latinoamericano. Eso que le hace decir de un malego, dice Borges, el andar amacado de un compadre, andar amacado. Esa observación, epíteto de un poeta, es la palabra, cómo la elige, es la perfección. Borges retoma la narrativa gauchesca argentina, asociada a autores como Estanislao del Campo y José Hernández, para reformularla como una gran tradición literaria. En su obra destaca el culto al coraje, el duelo y recuerda numerosas veces a sus ancestros militares. Nunca oculta su vergüenza por sentirse destinado a los libros y no a la vida de acción. En cambio, Borges, sus antepasados van a ser hacendados, guerreros y estancieros. La conjunción es entre la espada y los latifundios. Entonces, él va a hablar en los poemas de sus antepasados. Está el espíritu del criollo, está la injusticia, está la estupidez, pero está la profundidad de los sentimientos, está el idioma tal cual se hablaba, está el machismo como en ningún lado. Él también, cuando describe a la mujer, la describe siempre abajo, es antifeminista, porque la ve así a la mujer él. Escribió en su poema conjetural: pisan mis pies la sombra de las lanzas que me buscan, las befas de mi muerte, los jinetes,
las crines, los caballos se ciernen sobre mí. Ya el primer golpe, ya el duro hierro que me raja el pecho, el íntimo cuchillo en la garganta. Yo escribo para desahogarme. Anoche tuve ocasión de decir que si yo fuera Robinson Crusoe, yo escribiría en mi isla desierta, sin ninguna esperanza de ser leído. Borges deja su primera huella en la historia de la literatura mundial con sus cuentos, un asombroso universo fantástico y metafísico en el que diversos textos se alimentan unos a otros. En 1935 se edita Historia Universal de la Infamia. En 1944 publica Ficciones, ejemplo acabado de su obra. Cada uno de los cuentos de Ficciones está considerado como un modelo de perfección literaria. Lo que deslumbra en Ficciones es esa invención del cuento-ensayo, ¿no? Cómo el cuento deja de ser ante todo una anécdota para ser una anécdota como pretexto para esbozar deslumbrantemente determinada teoría. Algunos de sus más célebres relatos, a los que en 1949 se agregarían los de El Aleph, llevaron a que Borges fuera tildado de extranjerizante o europeísta. Dijo Carlos Fuentes: es una necedad acusar a Borges de extranjerizante. ¿Puede haber algo más argentino que esa necesidad de llenar verbalmente los vacíos, de acudir a todas las bibliotecas del mundo para llenar el libro en blanco de la Argentina? Para la ensayista Beatriz Arlo, Borges es más fuerte que la literatura argentina y más sugestivo que la tradición cultural a la que pertenece. Borges hace del margen una estética, colocado en los límites, entre géneros literarios, entre lenguas, entre culturas. Es el escritor de las orillas, un marginal en el centro, un cosmopolita en los márgenes. Y estas son las claves, ¿no? Su erudición, las citas falsas mezcladas con las citas reales, ese límite casi indescifrable entre el sueño y la vigilia, la ficción y la realidad. Me parece que Borges no tenía una sensibilidad de erudito, sino una sensibilidad mucho más de poeta, ¿no? Mucho más atenta al detalle, a la rareza. El gran tema de Borges creo que no es ni los laberintos, ni los tigres, ni todas esas cosas que se piensan habitualmente, sino la palabra en sí misma. La gran polémica que recruza toda su obra es la polémica entre el realismo y el idealismo. El escritor chileno-argentino Ariel Dorfman afirma que la violencia es sin duda una de las pasiones elementales de Borges. En sus cuentos, la agresión florece como un hecho natural, necesario, escribe, sin que Borges alcance a explicar su persistencia. Si nosotros leemos un texto de Borges 10 veces, esas 10 lecturas son distintas. Encontramos cosas nuevas, distintas, vamos incorporando, nos sorprende. Él eligió formas que se aproximan a la poesía. El cuento también tiene la misma tradición oral que la poesía. También hay en eso como un trasfondo de miedo a ese caos de la experiencia y, digamos, un afán que él mismo reconoce como vano de querer conjurar ese caos mediante órdenes muy rigurosos del lenguaje, ¿no? Escribió en El otro duelo: era de Cerro Largo y no desconocía el rencor antiguo de Silveira y Cardoso. Los mandó buscar y les dijo: ya sé que ustedes dos no se pueden ver y que se andan buscando desde hace rato. Les tengo una buena noticia. Antes que se entre el sol van a poder mostrar cuál es el más toro. Los voy a hacer degollar de parado y después correrán una carrera. Ya sabe Dios quién ganará. En mis cuentos yo tengo la impresión de que no hay personajes. Se entiende que soy yo, ligeramente disfrazado, o quizás no ligeramente, sí, casi sin disfraz, diríamos. Porque todo lo que yo escribo es autobiográfico.
Otra de las características notables de la obra borgiana es el uso del humor y la ironía, rasgo que fue también distintivo en su personalidad. Yo creo que él mamó, bueno, en principio mucho de la literatura inglesa, ¿no? Eso se nota en su ironía, en su forma de expresar la literatura, el gran poder de síntesis, el humor, todo eso es muy inglés, digamos, ¿no? Tenía un sentido del humor muy especial, a veces hablaba conmigo de fotografía, no sabía hasta qué punto no inventaba algunas cosas, o si me estaba tomando el pelo, pero... Me acuerdo de chistes muy graciosos sobre la gente que invitaba a Victoria, por ejemplo a Lanza del Basto, que era un sabio hindú invitado por Victoria. Borges lo había bautizado Basta que lanzo. Y a Rabindranath Tagore, Reventarás Cagore. Por ejemplo, una vez salió una noticia en Le Figaro, en la década del 60, que Borges se había muerto. Entonces, claro, lo fueron a ver y dijeron, bueno, Borges dice, ¿qué opina de esta noticia falsa? Y él dijo, no, dice, la noticia no es falsa, dijo, es prematura y profética, pero no falsa. Dijo: yo no bebo, no fumo, no escucho la radio, no me drogo, como poco. Mis únicos vicios son el Quijote, la Divina Comedia y no incurrir nunca en la lectura de Enrique Larreta ni de Benavente. Yo sospecho, como Stevenson, de quien tuve el honor de citar, que cada hombre es una multitud, sin duda hay más. Además, ¿por qué limitarnos al sistema binario que es tan pobre? En 1936 muere ciego su padre. Ese año, Borges empieza a ser colaborador habitual de la revista Sur, fundada por Victoria Ocampo, mujer sofisticada y de gran formación literaria, proveniente de una familia patricia de considerable poder económico. El objetivo de Sur era divulgar la actividad de los principales intelectuales extranjeros contemporáneos y dar a conocer al mundo la obra de los escritores argentinos. Yo sinceramente creo que Borges estaba allí porque era invitado y porque era una figura que podía publicar en la revista. No creo que haya influido demasiado ni Borges en la revista, en términos intelectuales, ni la revista en Borges. Aparecen allí algunos de los textos más conocidos del autor de ficciones. Durante la época de su vinculación con esta publicación y con la revista multicolor de los sábados que editaba el diario Crítica, Borges termina de amalgamar los elementos esenciales de la obra que lo convierte en escritor universal. Para la ensayista Ana María Barrenechea, abandona el camino de la pura creación verbal por una estética de formas más simples, convencido de que la rareza idiomática perturba al lector y que solo importa la hondura de las intenciones poéticas. Borges enlaza lo nacional a un universo más vasto, abandona el color local y mucho de lo tradicional de sus escritos iniciales. Dijo al agradecer el Gran Premio de la Sociedad Argentina de Escritores en 1945. Lo cierto es que me crié en un jardín, detrás de un largo muro y en una biblioteca de ilimitados libros ingleses. Suelo pensar que esencialmente nunca salí de esa biblioteca y ese jardín. Me gustaría conversar con Bernard Shaw, me gustaría conversar con Conrad. Con Kipling tal vez no, debe ser un hombre muy difícil, muy áspero, muy solitario y muy desdichado. Pero si yo hubiera podido conocer al Dr. Johnson, me hubiera gustado. Y me hubiera gustado conversar con Cervantes también. Sospecho que con Quevedo el diálogo hubiera sido muy difícil, yo soy bastante pedante. Sus otros temas más característicos surgen todos antes de 1950. La circularidad y lo ilusorio del tiempo, la multiplicidad del yo, el caos del universo, la hipótesis teológica, la posibilidad de seguir escribiendo libros al parecer concluidos para siempre.
Traduce a grandes autores como Virginia Woolf, William Faulkner, Walt Whitman, Franz Kafka y Edgar Allan Poe. La figura de Borges empieza a asociarse con la aristocracia argentina. Sus grandes contradicciones políticas comienzan a quedar a la vista. Dijo: creo que la teología es una rama de la literatura fantástica. Otra rama de la literatura fantástica es el psicoanálisis. Borges es criticado con frecuencia por sus posturas políticas. De joven había adherido al anarquismo, la ideología declamada por su padre, y a la izquierda. En 1927 presidió el Comité de Intelectuales Jóvenes en apoyo al caudillo popular radical Hipólito Yrigoyen, presidente de la Nación entre 1916 y 1922. Con el tiempo, profesó un liberalismo escéptico, desde el cual se opuso al fascismo y sobre todo al peronismo, temiéndolo su igual. Pero el mayor cuestionamiento fue por su actitud complaciente frente a las dictaduras militares del 55 en adelante. El 17 de octubre de 1945 hace eclosión el fenómeno social y político que deriva en el triunfo electoral de Juan Perón y lo consagra presidente de la Nación. Borges, como muchos otros intelectuales de estratos medios y altos de la sociedad, manifiesta públicamente su oposición al peronismo. Es desplazado del cargo de auxiliar que desempeña en la Biblioteca Pública Miguel Cané. Se lo nombra, en cambio, inspector de mercados de aves de corral. Y no le gustaba cierta inmoralidad que siempre dejaba traslucir el peronismo en el nombramiento de cargos, o en los ministros nombrados, y como decíamos, en los sindicalistas. En ese sentido le gustaba mucho más la limpieza de los anarquistas, aunque lo dijo poco. Seguramente había muchísimas cosas malas en el peronismo, pero esta forma de blanco y negro es algo que me parece contradictorio con una cabeza como la que funcionaba Borges. Escribió en Otras Inquisiciones: el mundo es tal vez el bosquejo rudimentario de un dios infantil, que lo abandonó a medio hacer, avergonzado de su ejecución deficiente. Es obra de un dios subalterno, de quienes los dioses superiores se burlan. Es la confusa producción de una divinidad decrépita y jubilada, que ya se ha muerto. Yo escribí eso. Caramba, no está mal, ¿eh? No. Habrá plagiado de alguien esa que... No. En 1955, el general Eduardo Lonardi y el almirante Isaac Rojas encabezan un golpe militar autodenominado Revolución Libertadora y derrocan a Perón, que se exilia. Por influencia de Victoria Ocampo, el nuevo gobierno ofrece a Borges el cargo de director de la Biblioteca Nacional. Permanece en el puesto durante 18 años. Y Borges ahí se salió un poco de lo que amaban los intelectuales, porque quedaba bien ser un intelectual de izquierda, no exagerada la izquierda, por favor, pero quedaba bien. Después fue un hombre siempre absolutamente conservador y de derecha. Se lo ve en sus apetitos políticos. En 1960, Borges decide afiliarse al Partido Conservador. Durante las siguientes décadas, convulsionadas por la inestabilidad política y la violencia,
escandaliza a muchos con sus declaraciones a favor de las dictaduras militares. Entonces él, para redondear bien la cosa, como diría Borges, se afilió al Partido Conservador, porque sería un partido el que nunca iba a ganar ninguna elección, el Partido Conservador. Entonces se dan estos casos, que Borges puede decir cosas absolutamente reaccionarias, algunas muy inteligentes y otras sencillamente estúpidas, pero su literatura nunca es ni reaccionaria ni estúpida. Y su literatura puede ser mucho más liberadora que de hecho la mayor parte de la ficción que se hace en esa época, qué sé yo, en la izquierda. Por ejemplo, cuando comete el gravísimo error de aceptar la condecoración de Pinochet, le gustó siempre los gobernantes de uniforme, que guardaran la disciplina. Le gustaba mucho la disciplina surgida del barrio norte. Era un admirador de los así llamados liberales que tuvimos como gobernantes. No dejó de decir cosas que asombraban por el estadio de barbaridad que tenían. Dijo lo impensable, casi defendió la esclavitud, atacó la democracia. Chocaba con el sentido común de la clase media argentina, sus lectores, ¿no? Algunos de los cuales más sofisticados festejaban el campo de juego, de ironía, lo lúdico que tenía este Borges. Pero él decía, yo no quiero ser recordado por las opiniones políticas, eso es una cosa banal, intrascendente, sin importancia. No creo que sea un hombre de entender de política. Bueno, eso está, nadie lo niega. Ahora, si yo me voy a dejar de leer el Aleph por eso, no. Para el poeta Juan Gelman, a diferencia de otros intelectuales que nunca supieron reconocer sus agachadas frente a la dictadura militar, Borges reconoció sus errores. Beatriz Sarlo ha dicho: durante años, muchos en la izquierda argentina pensamos que Borges era un caso incómodo, gran escritor, lejano de los problemas ideológicos que nos interesaban. De pronto, muchos descubrimos que esa lejanía era una lectura incompleta y rústica de sus textos. Y me dice, ¿usted qué cree? Yo soy un hombre ético, ¿no? Soy ético. Y cerró la puerta. Esa fue la última palabra, y lo cuento y se me pone un poco de piel de gallina, ¿no? Porque creo que en esa frase él está encerrando todo lo que él pensaba de él mismo. Dijo: yo siempre seré el futuro Nobel. Debe ser una tradición escandinava. Un episodio tan común en la vida de todos los hombres, abandonar o ser abandonado, es lo más corriente, pero cuando ocurre es bastante terrible. En 1961, Borges comparte con Samuel Beckett el Premio Internacional de Literatura otorgado en Formentor por importantes editores de Europa y Estados Unidos a la trayectoria de un autor consagrado y de alcance mundial. Es la confirmación de su creciente reputación en el mundo occidental. Él tenía amigos, Roger Caillois, toda la gente que estaba acá medio de paso, exilada de la Guerra Mundial. Cuando vuelven, en el 51 sale una famosa revista, un famoso número de la revista Lerne, con análisis de Borges. A partir de ahí, Francia descubre a Borges. Ya desde fines de los 50 empieza a leer. Lo leen Gerard Genet, Maurice Blanchot, y lo lee Foucault finalmente, diciendo que su gran libro, Las palabras y las cosas, provienen de un cuento de Borges que trata de una risa que vacía el mundo y lo deja sin centro. Entonces, o sea, el fin de la clasificación, justo el bibliotecario Borges, que tenía un cuento sobre el idioma analítico John Wilkins, que era, digamos, la imposibilidad de la clasificación. Y eso a Foucault le parece que lleva a revisar todas las formas de conocimiento que vinculen teorías y pensamientos a acciones.
Y eso en 1963, que es el año en que se publican Las palabras y las cosas. En algunos lugares no se pueden casi, ahora ya sí, pero hace algunos años no se podían imaginar que un país tan lejano, periférico, como la Argentina pudiera producir un escritor de esa categoría. Entre muchísimos otros galardones, recibe en 1980 el Premio Cervantes de la Real Academia de la Lengua Española, compartido con el poeta Gerardo Diego. No fue una frustración menor la de no haber recibido nunca el Nobel de Literatura. La obra de Borges recorría el mundo en decenas de traducciones. Su prestigio internacional era indiscutido. Cada año se especulaba con su candidatura al Premio Nobel. Pero sus controvertidas declaraciones políticas también llegaban a oídos de la Academia Sueca. Fue una cosa injusta, pero es por sus actitudes con las dictaduras. Su antiperonismo no era problema para Suecia, pero su pinochetismo sí era un problema. Entonces ya mismo ves que uno lo dice y se produce algo. Pensemos en lo mal que hablaría de la Academia Sueca, que le dieran semejante cantidad de dinero y semejante difusión a una persona que hubiera andado por el mundo diciendo que Videla era una especie de caballero cuando tenía 30.000 personas en campos de concentración. ¿Son las frases irresponsables de un tímido o había algo ahí que aún es necesario analizar, ¿no? Escribió en Borges y yo. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. Es que yo acepto la inmortalidad personal siempre que me aseguran el olvido de esta vida. Yo no quiero seguir pensando en Borges, estoy harto de él. Borges pensaba que la amistad es la pasión que salva a los argentinos. Entre muchos amigos como Macedonio Fernández, Jules Solar, Carlos Mastronardi y otros, la gran amistad que mantuvo con Adolfo Bioy Casares fue un vínculo afectivo particularmente importante para él. Aunque compartió con Bioy parte de su vida cotidiana, el punto más fuerte de unión era la intensa pasión de ambos por la literatura. Cuando empezamos a trabajar juntos, Bioy fue realmente el maestro, decía Borges. Creo que era la mucama de Bioy Casares que decía que ella siempre los escuchaba reírse a carcajadas cuando estaban preparando algún texto para escribir y demás. Y claro, a mí siempre me pareció una imagen muy reveladora porque se nota que era una persona que sentía un inmenso placer y que ese era el mundo de la literatura, era el mundo que le... una vez dice, bueno, a Borges le faltaba como vitalidad o pasión, pero de alguna manera no sé si le faltaba o era que esa pasión y esa vitalidad estaba puesta en su obsesión por ese mundo de la literatura y en el goce que ese mundo le proporcionaba, ¿no? Se divertían mucho leyendo juntos, dirigieron la colección de novelas policiales del Séptimo Círculo, que fueron unas novelas espléndidamente bien traducidas, buscaron traductores, elegían las novelas, y Borges prácticamente comía casi todas las noches en la casa de Bioy. No era un hombre de grandes confidencias, no. Él, por ejemplo, con Bioy fue durante 50 años amigo o más y nunca hubo grandes confidencias, no era un hombre de ser confidente en la relación amistosa. O sea, sus relaciones más bien eran todas literarias. Borges admitía haber conocido siempre las cosas mediante los libros. A mediados de la década del 50 ya había sido sometido a sucesivas operaciones en la vista sin resultados favorables. El avance definitivo de la ceguera heredada de su padre lo alcanza cuando comienza a hacerse cargo de la Biblioteca Nacional.
Aún después de quedar ciego, mantiene la costumbre de ir al cine, con el mismo interés que lo había llevado durante las décadas del 30 y el 40 a publicar sus críticas cinematográficas en la revista Sur. De Torre Nilsson a Bertolucci, grandes cineastas dirigieron films basados en sus cuentos. Y el estilo de los últimos años, que casi es el que prefiero, es un estilo absolutamente llano y oral, casi propio de la persona que dicta y que debe memorizar, ¿no? Tiene que cambiar toda su manera de expresión artística, poética. Y entonces, para poder recordar en su memoria, recurre al soneto en decasílabo, esto es, al soneto de 11 sílabas y rimado, que le facilita la memoria. Escribió en El remordimiento: que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan, despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé. Yo tendría que hablar, ante todo, de lo buena que fue ella conmigo. Yo siento el remordimiento de no haber sido feliz para agradarla a ella. Yo siento ese remordimiento y yo creo que debo ser más comprensivo con ella. Yo supongo que todos los hijos cuando la madre muere, sienten que han aceptado a su madre, como se acepta el sol y la luna, las estaciones, y que han abusado de ella. Yo lo he hecho, pero ella fue muy, muy indulgente conmigo. Era muy inteligente, además, creo que no tenía un solo enemigo. Borges tuvo una relación de gran dependencia de su madre Leonor, mujer dominante y de gran fortaleza física que lo protegió toda su vida, hasta morir en 1975 a los 99 años. Las tempranas dificultades visuales que padeció Georgie favorecieron desde chico esta dependencia. Yo creo que una comida, Borges se levantaba de la mesa y decía, tengo que hablar con madre. Porque parece que la madre le decía, vos a las 10:30 llámame para ver dónde estás, qué haces, qué sé yo. Hacia finales de la década del 60, Borges, que ha cumplido los 67, se casa con Elsa Astete Millán, mujer 10 años menor que él, con la que habían mantenido un breve romance durante su juventud. Yo tengo las cartas de la madre, donde la madre dice, ya estoy vieja, Georgie se va a quedar solo. Entonces apareció esta señora que había enviudado, viuda de Albarracín, que Borges había conocido en su juventud en La Plata, y armaron el matrimonio. Borges se desentendió de todo, ¿no? La única condición que puso él, le compraron un departamento ahí en la avenida Belgrano, 1377, sexto piso, y la madre se lo pintaron, se lo armaron. Y cuando él fue y vio que había una habitación matrimonial, y él dijo, no, yo quiero una habitación aparte. El matrimonio duró 3 años. Sus relaciones con las mujeres siempre habían sido complicadas y en ocasiones tormentosas. Parte de las cartas personales a Estela Canto, de quien también estuvo enamorado y a la que le dedicó el Aleph, y consultas a un psiquiatra en los años 40 vinculadas con la impotencia, refieren ese aspecto conflictivo. Pese a sus fantasías, con María Esther Vázquez, 42 años menor que él y secretaria suya, lo más que Borges pudo concretar fueron 2 libros en colaboración. En general, su amor no era correspondido. Era muy desdichado en sus amores con las mujeres, se enamoraba y las mujeres no se enamoraban de él. Creo que había una serie de factores en todo esto, pero Borges sufrió realmente mucho. El amor, por supuesto, para Borges es imposible. Es la idea de que uno no puede conocer al ser amado. Lo mismo que le pasa a Borges con el resto del mundo, digamos. Él se pregunta si uno puede realmente conocer un mundo real, si el mundo real existe.
Previo a la ruptura, pero viendo el fracaso de su matrimonio con Elsa Astete, Borges cae en un marcado estado depresivo. Si bien escribe poemas, no cree poder volver a cultivar la narrativa. Logra hacerlo, sin embargo, y tras la publicación del informe de Brody lleva a cabo la separación. Está rodeado de amigos y familiares dispuestos a ayudarlo en sus lecturas y tareas de escritura, pero su principal sostén, mientras vive, también en ese aspecto, es su madre. Bueno, su madre era muy importante, fue muy importante desde el comienzo, era una madre autoritaria, sin ninguna duda, que estaba permanentemente encima de él, que estuvo toda la vida y que a medida que Borges se acentuaba en él su ceguera, ella iba creciendo en importancia, porque le tomaba el dictado, lo acompañaba por la calle, era quien lo defendía. Borges se siente cada vez más solo. Para atenuar su angustia, viaja a presenciar los homenajes que le hacen en el exterior. Tras la muerte de Leonor Acevedo, confía sus cuidados domésticos a Fanny, que trabajó durante 4 décadas junto a él. Fanny me decía que lo atendía como un bebé, porque uno a un bebé tiene que atenderlo en todo, darle de comer, vestirlo. A principios de la década del 60, Borges conoce en sus clases universitarias a María Kodama, una alumna a quien le lleva 38 años y que comienza a acompañarlo en sus apariciones públicas, ocupando un lugar cada vez más importante en su vida. Ya octogenario y menos de 2 meses antes de su muerte, Borges se casa con ella en 1986. Pero yo creo que en el final de su vida él estaba muy enamorado de María Kodama. Yo creo que estaba muy enamorado. Sé que mucha gente me va a decir que no, pero yo pienso que sí. Kodama pasa a tener una activa participación en la vida de Borges a partir de la muerte de la madre. Yo creo que de alguna manera ocupa el lugar de la madre. O sea, la madre era una mujer de mucho temperamento, que le marcaba mucho el paso a Borges. Yo, la verdad, que me parece raro, pero cada vez lo veía mejor, más firme, más elegante, mejor vestido. Dijo: cuando yo era joven pensaba en el suicidio, pero ahora no tiene sentido. En cualquier momento sucede sin que yo intervenga. ¿Y si soy inmortal? Bueno, me resignaré también. Siempre acompañado por María Kodama en sus viajes por el mundo para dar conferencias, recibir distinciones como el doctorado honoris causa en prestigiosas universidades o simplemente pasear, Borges comprueba una constante admiración por su obra y su persona. En una entrevista de 1982, dice la escritora norteamericana Susan Sontag: hoy no existe ningún otro escritor viviente que importe más a otros escritores que Borges. Pero en 1984, la salud de Borges ha desmejorado y no va a revertir el rumbo. En 1985, publica su último libro, Los Conjurados. Ya muy enfermo, informado de que padece un cáncer de hígado incurable, parte de Buenos Aires hacia Europa con su mujer. Se instala en un pequeño departamento alquilado en Ginebra. Allí muere el 14 de junio de 1986. En la lápida colocada sobre su tumba en el cementerio de Plain-Palais se lee en inglés antiguo: y no tuvieran temor. Él era agnóstico, era un hombre que no... Él decía, bueno, yo espero cesar definitivamente de cuerpo y alma, ¿no? Estaba un poquito, como decía, ¿no?, cansado ya de esto, de ser Borges, ¿no?, de ir con Borges a todos lados. Luego de
de dejar una obra inmortal que abarca no menos de 7 volúmenes de cuentos, cientos de poemas, ensayos, prólogos, letras de milongas, conferencias y provocaciones diversas, Jorge Luis Borges, el más grande escritor argentino de todos los tiempos, muere en Suiza. Esta no sería sino una más de las discordancias que envolvieron su figura, uno de los tantos temas en torno a él que han sido y serán materia de discusión. Dice Ariel Dorfman, en vez de demonizarlo o elevarlo a la categoría de santo, deberíamos mirarlo en toda su contradicción. Nosotros somos parte de esa contradicción, de lo que es Borges. El legado es la fuerza de su literatura, la genialidad de su forma de escribir, las formas que obtenía para expresar sus sentimientos. Pero la gran falta de Borges es su sentido de meterse en lo humano, de pelear por lo humano, de salir adelante en primera fila para luchar por la libertad y para luchar realmente por la dignidad de la gente. Eso no lo hizo. Se quedó en su casa, se quedó en su ironía. Si uno se queda en el prejuicio y no va a la obra de Borges, porque en el año 76 dijo que Pinochet era un caballero, o no me acuerdo qué, el único que sale, ¿cómo se llama? El único que sale perjudicado es uno mismo. Los años que he vivido en Europa son ilusorios. Yo he estado siempre y estaré en Buenos Aires. Y yo de pronto tuve esa impresión de estar fuera del tiempo. Empecé pensando, ¿qué puede importarme a mí lo que le ha sucedido a un escritor sudamericano del siglo XX, llamado Borges? ¿Qué tengo yo que ver con todo eso? Y luego me sentí fuera del tiempo.